Simplemente vou presentar ao noso moderador, Pedro López Barja de Quiroga, profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela, coordinador do Máster Interuniversitario de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade e que ten un amplo currículum investigación centrada fundamentalmente na historia de Roma, o sea que é a persoa perfectamente cualificada para moderar este debate. Si non te importa, e subides vos. Como epigrafista tradicional y prefotogramétrico, yo diría que, bueno, yo he aprendido muchísimo y veo efectivamente todas las posibilidades que ofrece el método. Me ha resultado particularmente interesante y muy digno de alabanza, y por eso voy a resaltarlo aquí, lo que dijo Miguel Carrero, que tenía una visión muy moderada, ¿no? Poniendo las posibilidades, pero también los límites, que es una cosa que también a veces nos ciega un poco la pasión por la técnica, y ha sido muy interesante el ver cómo efectivamente con este tipo de aproximaciones es necesario también saber que hay límites, ¿no? Que hay cosas que no vamos a poder obtener, y eso siempre es extraordinariamente interesante. Como moderador, lo primero que voy a hacer es darle la voz al pueblo. Como dijo David al principio, si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna cosa que pidáis, alguna aclaración a quienes han protagonizado esta tarde, pues es el momento de hacerlo. Bueno, como yo tengo varias, pero no pretendo monopolizar en absoluto el debate, digamos, yo quizás, ¿por dónde empezaría? Bueno, yo quizás empezaría por el final. Quizás empezaría por el tema de la base de datos, que me ha parecido extraordinariamente interesante, pero hay algunas cosas muy concretas que sí que querría preguntar, ¿no? Por ejemplo, si os habéis planteado la posibilidad de establecer diferentes niveles de usuarios, ¿no? Porque David, por ejemplo, decía que a lo mejor no era bueno dar las UTMs para que todo el mundo pueda localizarlo. A lo mejor eso se puede paliar, ¿no? Estableciendo unos usuarios privilegiados, ¿no? Y luego otros, no sé si eso lo veis. Sí, por exemplo, o acceso á información, ben sexa a través da interface web ou a través deste mecanismo, desta interfaz que comentaba antes, que pode acceder se quere un investigador que quere un detalle máis concreto sobre a información, pois nesa información que se lle proporciona xa vai un nivel de detalle pois moito máis concreto. Teríamos información pois relacionada sexa coas coordenadas, as coordenadas en sí puras, sin que sexa un visor cartográfico o que esteamos usando onde está a ubicación da inscripción. Despois teríamos toda a información que está na base de datos, tería acceso o investigador que quixerse facer uso dela. Si se poderían establecer usuarios en función dos roles que queiras ter, en función do nivel de detalle que lle queiramos proporcionar a xente que utiliza a ferramenta, eso non suporía ningún tipo de problema. Sí, yo creo que sería una idea bastante... Sí. Es una forma de solucionar o por lo menos de evitar ese problema que hemos mencionado del acceso directo a la inscripción por parte de personas que no tengan buenas intenciones, ¿no? Para llevar a cabo actos de expolio, etcétera. Lo que pasa es que, claro, si aplicamos esos perfiles o creamos perfiles específicos para investigadores, entonces, y no ofrecemos toda la información de forma universal, ya no está cumpliendo uno de los objetivos que se está precisamente fomentando desde los grandes organismos de financiación española y europea, que es la accesibilidad universal, ¿no? A todos los outputs, resultados de los proyectos de investigación. Entonces, bueno, no creo que tenga que ser una responsabilidad de los investigadores, o en este caso de la labor de socialización o de difusión de ese conocimiento, de ese patrimonio, el evitar que se incurran en ese tipo de actos o de delitos, sino una preocupación mayor de las administraciones para proteger precisamente esos bienes que se encuentran, como en el caso que hemos visto de Lucenza, en la cuneta de un camino. Es decir, yo creo que es una labor de concienciación e a la vez de unha maior responsabilidade. Despois, por outra parte, se o que nos preocupa é o uso que poda facer a xente desta información que nos proporcionamos, tamén recordamos que isto está suxeito a unha licencia en concreto e se hai unha explotación e se detecta, bueno, pois habría que tomar
as medidas oportunas neste caso. Para, bueno, a información que se recolleu está suxeita a unha licencia que ten X características e se realiza algún tipo de acción que estea fora dese marco, bueno, pois non estaría cumprindo con ele, por tanto, pois non sería legal, por así decirlo. Sería legal, sí. Exactamente. Vale, una pregunta muy concreta, pero que yo creo que no va a tener una respuesta tan concreta. ¿Tenéis una fecha? Porque terminaste diciendo que, bueno, que próximamente... Sí, a labor máis dura é a de incrustar esta información na base de datos. Actualmente está toda procesada, ahora simplemente falta o proceso de introducir esa información. Aí é David quen nos pode iluminar con respecto a como hemos mencionado, la mayor parte del proyecto fue empleada para llevar a cabo, primero, toda la labor de documentación que no se ha explicado aquí, no se ha mencionado. Tuvimos que trabajar en el Archivo Epigráfico de Hispania consultando toda la base de datos que hay in situ en la Comunidad Complutense de Madrid. Tuvimos que consultar no solamente el corpus epigráfico de Antonio Rodríguez Colmenero, sino todas las publicaciones existentes relativas a cada una de las inscripciones. Entonces, ese trabajo prácticamente absorbió año y medio fácilmente el proyecto. Esta última parte, mientras de forma paralela Miguel Carrero procesaba toda la información fotogramétricamente hablando, ¿no? Creación de modelos, y Borja creaba la base de datos, diseñaba, programaba la base de datos y también programaba la página web, yo he ido poco a poco procesando, analizando, comentando esa información que en los próximos meses, insisto, espero que antes de que finalice el verano pueda estar publicada de forma paulatina en la página web. Es decir, lo que vamos a hacer no es esperar a que esté toda la información publicada para lanzar la página web, sino que poco a poco, como están haciendo otros proyectos europeos como iSicily, por ejemplo, de Jonathan Pratt, poco a poco vamos a ir dando acceso a esa información conforme la tengamos definitivamente procesada. Desta forma tamén podemos aproveitar para darlle máis visibilidade á página web, a toda a plataforma, utilizando redes sociais, por exemplo, como Twitter, cada vez que se vai incluindo unha nova inscripción ao repositorio, pois pódese publicar, dar visibilidade, que a xente o comparta, e pouco a pouco, bueno, pois é unha forma de captar usuarios que está bastante ben. Sí, sí, sin duda. Bueno, a ver, alguna cosa más que tengo yo... no sé muy bien el orden, pero bueno, porque estoy un poquito... Las notas que he tomado es un poco desordenadas. Una sugerencia o pregunta casi, más concretamente para Miguel. ¿Qué posibilidades hay de utilizar, porque yo creo que he visto algo en este sentido en el Museo de la Humanité de Nîmes, de utilizar este tipo de lecturas directamente, pero en el museo? Es decir, como es muy difícil poner una inscripción que resulte interesante, ¿no? Y que se pueda sacar todo el partido, y a lo mejor pues yo he visto a veces sobrepuesta sobre la propia inscripción, ¿no? Una reconstrucción fotogramétrica que al público a lo mejor le puede resultar interesante, ¿no? Sí, a ver, no conozco casos específicos, pero sí, supongo que sí. Quiero decir, nosotros lo que exportamos en Epigráfica, esas imágenes que mostramos, son en 2D. Eso es una imagen como un JPG, es decir, bueno, en este caso es un PNG, pero se pueden exportar a cualquier formato en 2D en este caso. No es, los procesados que mostramos no son en 3D, son en 2D. Se pueden adaptar también en 3D. Podríamos incluso trabajar con el modelo 3D y pegarle encima, digamos, pero eso ya es un proceso manual que nosotros haríamos, no es algo automático, con lo cual podemos incidir en errores, etc. Pero lo que nos comentas sí que es interesante porque sí que he visto, no en epigrafía, pero sí en otros proyectos, trabajar con impresiones 3D y sobre esa impresión 3D, pues con un proyector de ese tipo, focalizar el nuevo postprocesado de la imagen. Entonces, trabajas pues, o sobre la inscripción original, incluso se podría realizar. Son dos ideas muy interesantes que sí, son muy interesantes. A lo mejor se puede incluso hablar con el Museo de Orense o con el Museo de Lugo para ofrecerles algo en ese sentido. Sería interesante. Para realzar, porque las partes de epigrafía en los museos suelen ser un poco mortecinas. Yo creo que incluso con imprimir con una calidad buena, pues un panel, aunque sea en pequeño, pues de la inscripción, ofreciendo esa nueva lectura de postprocesado, un postprocesado, bueno, pues el que mejor se considere, yo creo que a un ojo ajeno a la epigrafía como es el mío, pues por lo menos te ofrece una lectura mucho más, no sé, incluso puedes llegar a descubrir tú allí in situ las letras, ¿no? Decir, mira, aquí hay una C o no hay una C o tal. Es muy interesante. Algo moi curioso en relación a iso, pois un día comentando con David, ocorreuse a idea, por exemplo, xa trasladar este proxecto moito máis alá, leválo a unha aplicación móvil, que imaginadevos, estamos nun museo ou ben sexa nun lugar exterior, onde sexa, que haxa unhas plaquiñas ao lado de cada inscripción,
donde a través dunha interfaz móvil, dunha aplicación móvil, nos poidamos enfocar e que nos recree ese modelo en 3D. Entón, nos poderíamos consultar esa información dese modelo 3D, podendo nós interactuar con ela, e o que comentaba Miguel, incluso descubrir cousas novas a través diso. Eu creo que é unha... Hai algo, pero non sei hasta que punto, pero bueno, en Tarragona, a través de códigos QR que te permitían ver algo similar, sí, cómo sería la ciudad, el sitio donde tú estás, ¿no? Exactamente. En época romana, ¿no? Sí, por supuesto. Dos cosas. Como xa dixe na presentación, non tiene nada que ver con o mundo da historia nin da epigrafía menos, pero si me gustaría facer un comentario e unha pregunta. O comentario un pouco sobre o tema que falabades un pouco da reserva sobre a localización de elementos deste tipo. Bueno, é un tema que xa foi moi debatido en relación co patrimonio arqueolóxico e coa conveniencia ou non conveniencia de difundir a localización dos xacementos. En principio, desde o punto de vista da legalidade, o patrimonio cultural en común, social, e a súa protección, localización e identificación ten que ser pública. Eu, a miña opinión persoal, non sei se a vosa concorda, é que o patrimonio coñecido, aquel que todos sabemos onde está, é o máis seguro, porque de unha maneira ten máis vixiantes que aquel patrimonio do que só os especialistas saben a súa localización, que, por lo tanto, está máis exposto. En calquera caso, todas estas pezas ou elementos terían que estar catalogados, incluídos no catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, identificados, localizados, e eu creo que esa é a maneira máis eficaz de asegurar a súa protección. Este era o comentario. E a pregunta, tamén o fío do que comentei na introducción, a mí me parece fundamental que toda a información que resulta da investigación histórica sexa manexable ou utilizable desde ámbitos que traballa como son os da xestión do territorio, ou a xestión do territorio, do patrimonio no territorio, do patrimonio como recurso, pero tamén a xestión do territorio con respecto ao patrimonio. Entón, polo que vin, a localización é unha localización cartográfica sobre unha URL, non? Esa localización é da situación actual da inscripción, pero polo que vi na base, vos tamén tendes unha referencia ao emplazamento original ou aquel no que foi atopado. Entón, é un pouco, si é posible recoller esas duas localizacións e con que facilidade ou con que medida é posible, sin grandes dificultades, trasladar toda esta información a un sistema de información xeográfica que manexe outro tipo de informacións históricas ou información sobre o territorio ou patrimonio. Non sei, David. Bueno, respecto al comentario, la verdad es que, bueno, creo que compartimos un poco la perspectiva, la visión que has mostrado, que has expresado en público. Nosotros nos planteamos, en cierta manera, qué hacer con esas localizaciones. De hecho, consultamos otros catálogos, otros repositorios o repertorios patrimoniales que ya se habían publicado en Galicia y vimos que precisamente el Museo de Orense, Arqueológico Provincial de Orense, había sido el encargado de llevar a cabo el famoso catálogo de la alta línea y que, efectivamente, no cartográficamente, pero sí documentalmente, textualmente, proporcionaba las coordenadas precisas de cada bien, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco ese ejemplo, nosotros al final nos decantamos por hacer pública esa información. También estamos de acuerdo en ese segundo punto que señalabas, la labor pedagógica que se realiza también a través de este proyecto. Es decir, porque en muchos casos, cuando nosotros nos llegamos a las ubicaciones de las inscripciones, los vecinos sabían que tenían algo de valor, pero no sabían hasta qué punto o de qué época procedía o cuál era la importancia histórica de esa inscripción, ¿no? Entonces, una vez que les explicábamos por qué estábamos allí, cuál era nuestro objetivo, por qué era importante esa pieza, ellos adquirían esa conciencia y el bien se revalorizaba con esa conciencia. Entonces, creemos, como bien ha señalado, que qué mejor guardián de ese bien que el propio vecino que vive allí, que se va a preocupar por que esté
sin sufrir daños dentro de la medida de lo posible, que tenga un control sobre quién accede, sobre quién no accede, porque claro, mucha gente hasta ahora tenía que preguntarles a ellos precisamente dónde se encontraba ese bien. A partir de ahora no, ya van a tener acceso directo. Pero bueno, ellos más o menos van a poder desarrollar esa labor de vigilancia que de otra manera no se podría hacer porque no eran conscientes del bien que tenían allí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos de acuerdo, yo creo que los tres con tu posición. Y con respecto a lo que señalabas de... Cartografía. La cartografía, sí. Sí, claro. Muchas de las posibles localizaciones en el hallazgo de cada descripción son hipotéticas, son muy especulativas. Entonces, introducir un gran margen de incertidumbre o un gran umbral de incerteza cartográficamente hablando, supondría tener muchas localizaciones distintas sin que fueran realmente contrastables o contrastadas, ¿no? Entonces, por eso, el recurso que yo creo que introdujo muy bien Borja en la web fue introducir esta línea del tiempo, esta línea cronológica, e insertar en esos cuadros cuál es la información que tenemos, tanto del hallazgo como de la localización actual, incluso de los lugares por los cuales ha ido pasando. Y para matizar precisamente o para completar esa información que cartográficamente sería bastante fría o poco informativa, hemos introducido esos comentarios apoyándonos en referencias bibliográficas para explicar o para por lo menos demostrar o defender el por qué se ha propuesto esas localizaciones. Pero el tema de representar todos esos lugares de hallazgo, no tanto de conservación, introduciría yo creo que un gran margen de incertidumbre que probablemente provocara más confusión que claridad. Pero bueno, es mi opinión. No sé si alguno de vosotros... Non sei se a túa pregunta iba máis ben orientada a como integrar esta información con outros sistemas de información deste tipo. A dificultade non é ninguna. Se hai un sistema que queira consumir esta información e se nos estamos dispostos a hacer esa información, pois a integración sería prácticamente inmediata. Simplemente contactar co outro sistema que nos propuxese un estándar de comunicación entre ambos e xa a información estaría compartida de forma bastante sinxela. Non sei se iso responde a... Sí, quiere decir que calquera de los sistemas de información geográfica, pues por ejemplo, que está creando, que monta o que gestiona o Instituto de Estudios del Territorio, por ejemplo, podría establecer una conexión con sus bases de datos y esa información podría ser accesible pues, con una manera abierta o de manera limitada. Exactamente, sí, é posible. Sí, sí, sin ningún problema. Sí, en línea con esto. Estamos también abiertos a la interconectividad de la base de datos. Es decir, no solamente a nivel de enlazar la información, Open Data, ¿no? Link Open Data, que se está también promoviendo cada vez con mayor fuerza en los proyectos europeos, como por ejemplo puede ser el caso de Trismegistos. Nosotros aludimos a Trismegistos o incorporamos la referencia que da Trismegistos porque es una manera de desambiguar la información, es decir, de hacerla unívoca. Trismegistos no tiene toda la información sobre epigrafía de Ourense. Nosotros lo que vamos a hacer, a su vez, es completar esa base de datos que tienen ellos para que directamente, a través de un link, se pueda replicar o se pueda difundir la información lo más ampliamente posible. Lo mismo es aplicable pues, al tema de los sistemas de información geográfica, efectivamente. Y en ese sentido, ¿por qué Trismegistos y no Porque Lavi o Heidelberg o...? Bueno, Trismegistos no es tanto un repertorio, no es un corpus epigráfico, sino lo que es una especie de repositorio de información enlazada, efectivamente. Que lo que hace es reunir en una sola página todos los corpora digitales que proveen información acerca de un mismo ítem, de un mismo epígrafe. Pero el otro, quiero decir, esas referencias a las bases de datos estándares que hay en Internet no me pareció que estuvieran en la base de datos. No me pareció. No, en las digitales no, solamente los corpora tradicionales. Sí. Claro, ¿por qué nosotros proporcionamos Trismegistos? Y esto a lo mejor teníamos que haberlo explicado. Porque quien accede a Trismegistos tiene a su vez acceso a todas esas bases digitales. Por esa vía. De hecho, bueno, el segundo campo de referencia de las inscripciones es el número de referencia que tiene Trismegistos. Exacto. Bueno, boa tarde. Eu quería contextualizar un pouco o que a vosa proposta, un comentario. Primeiro, por suposto, agradecervos todo o vosso traballo, que é fascinante, pero
por situarlo un pouco así, quizás máis en concreto, o tema falaba da despoboación, etc., antes da provincia de Ourense. Eu quero recordar no Instituto Galego de Estatística están todos estes datos, pero así en números redondos, en 2010, unha cousa así, Ourense ten 300.000 habitantes, 100.000 na cidade de Ourense e 100.000 xubilados. E os números de a población absoluta, a tendencia a disminuir, a aumentar o número de xubilados e a aumentar o número de habitantes de Ourense cidade. Quere usted decir que todo iso vai a tendencia ao día de hoxe é ser un deserto. Todos eses sitios que estades traballando, etc. O destino deses sitios vai a ser estar recubertos por silvas, por árboles. Por que temos o problema de incendios? Porque non hai xente que estea traballando o terreo, é tan sinxelo como iso. E isto ten que ver tamén a propia distribución xeográfica que insistes na presentación, de que están en 59 concellos, non? Do total, posiblemente habería máis se, por exemplo, tiverades o acceso aos epígrafes do Museo Provincial de Ourense, seguramente que sería moito máis. Que esta situación de hoxe non é unha situación dada polos deuses, é o resultado dun proceso histórico que na antigüedade, porque tamén son os castros máis grandes, máis numerosos, están, digo, Ourense, na Galicia interior, que a situación de desequilibrio en favor da Galicia costeira en contra da Galicia interior é un proceso histórico extraordinariamente recente, contemporáneo. E todo o que amosa o vosso proxecto, xunto co que decía Sandra na presentación de que a provincia de Ourense é que máis bens de patrimoniais catalogados ten, e como isto é insisto, unha situación histórica que no pasado non era así, que era ao contrario, quizás a provincia, a zona xeográfica posiblemente máis dinámica históricamente, e que o que nos ensena o vosso traballo é a potencia dese feito e de como debemos ver esa situación non como, insisto, unha traxedia metafísica, sino como un proceso histórico, que como un proceso histórico que vai nun senso tamén pode ir en outro. Non quero dicir que de repente haxa 500.000 habitantes en Ourense, pero que o que quero rematar é que precisamente, posiblemente, non sei, extrañaríame moito que Opel foise construir unha fábrica de automóviles en Ourense. Pero o ben material, económico, que non está computado de ninguna maneira, que ten a Galicia interior, é precisamente o seu patrimonio. E utilizar este tipo de ferramentas, e multiplicalo, etc., sería precisamente unha vía de desenvolvemento económico. O que pasa é que hai que saber como facelo. Non é sinxelo, pero que unha das vías, unha das ferramentas para facelo é o vosso traballo, estou seguro. E por eso tamén os felicito. Bueno, muchas gracias. Yo creo que eso ya se nos escapa a lo que es los intereses propiamente de investigación, sino más bien de planificación, de política, de gestión de esos bienes culturales por parte de las administraciones públicas. Pero sí, yo creo que una de las vertientes precisamente del proyecto es esa, es facilitar un poco la labor de planificación, como decía Teresa, a la hora de tomar decisiones para... O sitio, a provincia de España, onde hai iglesias prerrománicas é a provincia de Ourense. E se vamos a iglesias románicas, posiblemente tamén. No sé si alguien quería pedir... Clara. Las mías son unas dudas muy breves y muy concretas. El marco geográfico evidentemente está definido. El marco cronológico, damos por sentado que es siglo I, siglo III. Siglo I, siglo IV. Porque hay alguna inscripción cristiana tardía. ¿Alguna? Inscripción cristiana Sí. de poco más tardía. ¿Cuántas aproximadamente? Una. Una. Sí. Y catalogaste 104.
Tenemos documentadas Sí, entendí. 154, pero seguras 104. ¿Y el número de inéditas? El número de inéditas, 3, que no se van a hacer públicas en el corpus hasta que no se publiquen en papel. Somos conscientes que hay más inéditas, pero bueno, no hemos tenido acceso a las mismas. Vale, la curiosidad. Nada. ¿Alguna pregunta más? José Costa. Ola, a preguntiña é moi breve, é para os tres, pero máis concretamente para Miguel e para David. Tendo en conta que estades abrindo camiño, que estades levando a cabo unha acción, hai sempre unha reacción académica, non? A miña pregunta é na liña dos congresos, algunha cousa deixache descaer e tal. Por exemplo, nas reviews dos artigos, etc. Atopache de vos co sector duro, epigráfico, que responde e di, bueno, que isto non é nada crible, que isto de onde ven, sabe? É maxia, é ciencia infusa. Pasou vos eso? Tivestes algunha situación incluso cómica nesa liña? Gracias, José. Para sorpresa nuestra, la verdad es que la acogida ha sido positiva. Siempre manifestamos, como también ha indicado Pedro, que este tipo de técnicas aplicadas no hacen magia, es decir, lo que no se lee, no se lee, lo que se ha perdido no se puede recuperar. Y, por lo tanto, siempre es la labor del epigrafista el que, utilizando estas técnicas y comparándolas con la propia autopsia in situ o con los métodos tradicionales, ya sea un calco o una luz rasante, pues el que formule una propuesta de lectura. Obviamente, los sectores, no quiero decir más conservadores o más tradicionalistas del ámbito epigráfico peninsular, no es que sean reticentes, pero desconocen las ventajas o los efectos, los beneficios que tienen estas técnicas. Entonces, bueno, cuando uno desarrolla esa labor de difusión, de mostrar la importancia ya no del proyecto, sino de la metodología aplicada, toman conciencia y valoran lo que contribuye al trabajo de cualquier epigrafista. Yo quería decir incluso que o sea, no solo nos hemos sido bien acogidos, ¿no?, las publicaciones y tal, pero incluso nos hemos sorprendido porque en un congreso de epigrafía hace una semana, el profesor Jonathan Edmondson nos presentaba un caso con estas técnicas, técnicas parecidas, de una damnatio memoriae que conseguían reconstruir. O sea, hasta ese nivel consiguen llegar estas técnicas. No sabemos exactamente qué método utilizaban, no nos explicó, pero quedamos hasta muy sorprendidos porque hasta una damnatio memoriae, quiero decir. Yo creo que había bastantes peros en esas reconstrucciones, pero bueno, es algo en lo que trabajar y sobre lo que discutir, porque para eso estamos al final, ¿no? Bueno, muy interesante, la verdad. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues le damos la última palabra al director del proyecto para que, si quiere, nos haga un brevísimo balance de lo que ha sido la aportación de estos 2 años y what lies ahead. Bueno, yo creo que está todo dicho, es decir, tampoco me voy a demorar mucho más. Simplemente agradecer una vez más tanto al Consello como a la propia Universidad de Santiago, a la Xunta de Galicia, que es la entidad que ha financiado todo este trabajo, a los compañeros, a Borja, a Miguel, a todos aquellos como tú, Pedro, Marco, desde la universidad nos habéis apoyado, nos habéis prestado vuestra ayuda, vuestro consejo en un momento dado. Y, por supuesto, a todos vosotros, a los compañeros de despacho que muchas veces me han visto echando humo porque no llegaba cumpliendo los plazos, pero bueno. Y obviamente, pues a todos los aquí presentes por el interés que habéis mostrado, ya os tuteo, habéis mostrado, y que espero que el corpus, una vez sea publicado en conjunto, esperemos que antes de que finalice el verano, ese es el deadline, satisfaga pues todos vuestros intereses, necesidades y sea sobre todo pues una herramienta que se utilice mucho, no solamente pues para la investigación, sino también para conocer ese patrimonio epigráfico romano tan importante que ahí tiene la provincia de Orense. Nada más. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos.